¿Cuál es el lugar donde yo coloco una faja pélvica? Tóquense aquí su articulación de la cresta ilíaca, de lo superior, y la articulación del curso femoral, ¿no? En ese lugar tiene que ir la faja del paciente. Ya no tiene que ir acá, no tiene que ir acá, o sea, no va a cumplir la función. La pelvis es tiene como un anillo, ese anillo está fracturado. Pero nosotros queremos encerrar el anillo para que deje de haber hemorragia. Una fractura de pelvis puede examinarse completamente. Entonces, si nosotros no hacemos la faja en el lugar donde está, tiene sentido poner una faja aquí arriba o poner una faja larga hasta abajo. No va a cumplir la función que nosotros queremos, tiene que ser en la pelvis. Por eso es importante identificar dónde está la pelvis. ¿Ya? Entonces, cada muñeco más o menos es a la altura de acá y hasta aquí, hasta acá, ¿no? Ahí, ¿ya? Otra cosa que es importante es siempre retirar la ropa. No la retiramos, volvámoslo en su posición. Retirémosle la ropa. ¿Por qué es importante identificar en una lesión de pelvis la observación? ¿Por qué la observación es importante? ¿Por qué la observación es importante? Porque podemos identificar algún trauma evidente después también ver cómo está el paciente. ¿Y qué usted evaluaría en la pelvis, en la observación? En la pelvis, si hay, por ejemplo, algún hematoma que no funciona. Primero, en la observación, ¿van a notar la inestabilidad? No. ¿Y dónde van a buscar los hematomas? Región perineal, en la región anterior de la pelvis. Generalmente cuando hay hemorragia se va a ver en los flancos, hacia este lado por encima va a aparecer, ¿no? Porque el retroperitoneo va por ahí a la grasa, al espacio de Bowro, y ahí va a aparecer el hematoma. El paciente es muy gordo, no porque no vea el hematoma, no tiene, no. Igual puede tener. Ahora, vemos la simetría de la pelvis. Si la pelvis está más arriba, más abajo, la pierna está más arriba, más abajo, también nos va a identificar que hay lesiones. Que un paciente llegue caminando a la emergencia, ¿me descarto una trauma de pelvis? No me descarto trauma de pelvis. No, de hecho, ese es un error común que se comete por los médicos. No tiene, aunque yo comento. La única forma de determinar que no tiene es haciéndole una radiografía, e inclusive, y hemos identificado que no hay lesión de pelvis. Si nosotros identificamos la fractura de pelvis, ¿por qué es importante hacer la faja pélvica? Porque es la única forma de tratar de parar la hemorragia, ¿no? Para que el paciente le dé tiempo para sobrevivir. Nosotros sabemos que los pacientes con hemorragias masivas mueren rápidamente, van a morir en minutos y eso no lo vamos a poder salvar. Pero tenemos pacientes que mueren en horas, digamos. Eso sí podemos salvarlo si nosotros hacemos estas medidas, por ejemplo, ¿no? Si estamos en un segundo nivel o en un primer nivel y este paciente lo atendemos, podemos hacer una faja pélvica, podemos hacer que el paciente llegue con sobrevida al hospital. Pero también otra cosa que es importantísima, ¿qué es? ¿Cómo lo voy a transportar al paciente? ¿Ah? Ya está inmovilizado. ¿Qué más? Hablando del shock solamente la vía periférica. Volumen. ¿Cuánto volumen? Depende de qué grado de shock está. No, pues estamos hablando de 8 grado 3, 8 grado, si igual 8 grado 2, igual va a progresar a 3, ¿no? Mientras el grifo está abierto, va a seguir progresando el shock. De 1 puede llegar a 4, digamos, ¿no? Eso va a depender del tiempo, ¿no? ¿Qué va a hacer? Vía periférica 2 a 3 ml, eso hasta aquí. 2 a 3 ml, ya me parece bien porque es una dosis bastante baja. Entonces, para hacer pesar 70 kilos, de 2 a 3 ml estamos dándole 200 ml, digamos, ¿no? ¿Por minuto? Aquí continúa, pero ya. Normalmente nosotros vamos a hacer una hidratación en pacientes que están choqueados, ¿no? Llevamos entre 15 a 30 ml, ¿no? Normalmente cualquier tipo de shock sepsis, lo que ustedes quieran. Si un paciente pesa 70 kilos, por 30 son 2.100, ¿no es cierto? Entonces entre 2.000 y si fuera la mitad, o era 1.000, ¿no es cierto? Entre 1.000 y 2.000, bueno, o sea, eso es una regla para toda su vida, ¿no? Pero obviamente calculen de acuerdo al peso del paciente, no es lo mismo uno que pese menos, uno que pese más, ¿no es cierto? O sea, por eso es importante saber, pero 15 a 30, ¿no? Entonces entre 1.000 y 2.000. Entonces ese paciente, ustedes no te puedan poner 2.000, porque si yo le pongo 2.000 y el paciente no he controlado la hemorragia, entonces se va a examinar. Entonces yo le pongo una vía solamente para llevarlo al paciente. Y lo que yo tengo que hacer es lo que se llama la hipotensión permisiva, ¿no? Porque si yo le subo la presión al paciente, va a seguir sangrando y se va a morir, ¿no es cierto? La pérdida de sangre está directamente proporcional con la
presión que el paciente tenga. Ustedes la hipotensión le está salvando la vida al paciente. Pero si ustedes le suben, lo matan. Entonces algo que ustedes tienen que hacer es solamente poner una vía y transportar al paciente, ¿no? Cuando ya el paciente controle la hemorragia intrapélvica, que hay varios, ¿no? Tenemos el packing, o sea, podemos ponerle compresas dentro de la cavidad pélvica, porque la cavidad pélvica es una cavidad. No tenemos una cavidad abdominal, tenemos una cavidad pélvica y tenemos un retroperitoneo, ¿no? Que realmente está por la parte posterior, ¿no? Si esta es la pelvis, si esa es la pelvis, entonces estas son compresas. ¿Cuántas compresas yo puedo colocar? Las que sean necesarias para hacer el empaquetamiento. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Al meter las compresas acá, va a comprimir para allá, para acá, para todos lados y va a hacer el empaquetamiento. Entonces ese es el empaquetamiento pélvico. Inclusive se cierra nuevamente al paciente, ¿no? Ese es un mecanismo. También tenemos la cirugía endovascular, por vía endovascular lo pueden embolizar el vaso, ¿no? No sé si habrá en algún lugar en la Guayanini, pero creo que debe tener $14,000 ahí en el bolsillo, pues te la hagan, ¿no? Porque después no te la van a hacer. Entonces, los recursos son esos, ¿no? Luego tenemos el empaquetamiento retroperitoneal, nosotros entramos por la parte posterior cuando es retroperitoneal, ¿no? Y podemos empaquetar, pero para eso tenemos que estar seguros que no hay rotura al abdomen. ¿Cómo sabemos eso? Con una ecografía, ¿no? En ese caso podemos hacer un empaquetamiento retro, que eso es con cirugía también. Pero si yo no tengo los recursos, lo único que yo voy a hacer es el transporte hasta un centro donde tenga los recursos, ¿no? Si estoy en el hospital de nivel y llega el paciente, también ya puedo iniciar la faja pélvica. Primero, observar, valorar al paciente la parte anterior y también la parte posterior, ¿no? Valorar la región perineal, ¿no? Y luego tengo que hacer dos tipos de tacto: un tacto vaginal, si es mujer, y un tacto rectal, ¿no? ¿Por qué es importante hacer el tacto vaginal y el tacto rectal? Porque yo voy a identificar lesiones que el paciente pueda tener dentro de la vagina, que puede tener fractura de hueso, puede haber sangre. También voy a palpar la parte de la parte posterior del saco, del fondo del saco de dura, que no se puede palpar de este lado. Justamente este maniquí tiene es bastante similar. Bueno, yo creo que no les enseñaron ni en el colegio, claro, eso es algo básico. Los tactos siempre lo vamos a tratar de hacer. Obviamente esto siempre tiene que ser con otra persona, ¿no? Con la autorización del paciente, ¿no? O si no, si es menor de edad, con la autorización de la familia. Y yo, ¿cómo hago el tacto? Siempre voy a hacer con 2 dedos el tacto vaginal. El tacto debe ser con un dedo. Entonces yo pido la autorización: señora, soy doctor de arte, cirujano del hospital, tengo que hacerle un tacto vaginal para identificar que no tiene lesiones en la vagina. La paciente me autoriza, yo puedo realizarlo. Siempre lo voy a hacer con otra persona. En este caso, ustedes no pueden poner a la paciente en posición nicotómica, ¿no? Con las piernas abiertas, nada que ver. ¿Por qué? Si ustedes abren las piernas, le abren más la fractura. Entonces, va en contra. En este caso, tendrían que tenerlo así, ¿no? Entonces, se puede uno lubricar con vaselina, lidocaína en gel, ¿no? Y siempre ir despacio, ¿no? O sea, lo que yo voy entrando por los radios mayores, puedo hacer inclusive esta maniobra, voy introduciendo los dedos justamente acá. Ustedes van a sentir, y en este muñeco se siente, el cuello uterino, ¿no? El cuello uterino es una protuberancia que fuera como fuera esto, ¿no? Yo tengo una parte superior del cuello uterino y una parte inferior. Esas partes también debo tocarlas, ¿no? Acá en esta parte, la parte posterior, es donde está el fondo del saco de duro. Normalmente los pacientes que tienen alguna infección, una EPI, por ejemplo, una fractura pélvica, cuando nosotros hacemos el examen físico de semiología para descartar esto, tocamos acá y la paciente quiere agarrar el candelabro, ¿no? El famoso signo de chandelier, bastante doloroso, ¿no? Ya del fondo del saco de duro, todo. O ustedes pueden palpar las paredes, de pronto se entran hacia un lado, o de pronto palpan un hueso roto, ¿no? Sienten el hueso de la tuberosidad, entonces, 1000 cosas, ¿ya? Bueno, por un lado está el examen del tacto vaginal. Bueno, primero hagamos el tacto vaginal. Empecemos con usted. Va a rotar. Como esto es circulación, está mal eso, ¿eh? ¿Qué tiene que hacer primero? ¿Quién se llama usted? No, un médico atender bien a tus pacientes, digamos, porque va a tener un día donde vas a atenderlos, digamos. Entonces, si hiciste lo mismo o hiciste peor, pues no te quejes. Lo primero es el saludo, siempre uno saluda, ¿no?
paciente de pronto le dice que no te usa el tacto vaginal? ¿Lo puede rehusar? Exactamente. Ustedes tienen que reportar usted no puede obligarlo al paciente, ¿no es cierto? Si el paciente no quiere que le hagan, ustedes no lo pueden hacer. Entonces ustedes tienen que reportar en la historia clínica. Entonces ustedes agarran, reportan en la historia clínica y bueno, si usted le puede firmar que firme, ¿no? O si no, usted, un testigo, que puede ser una enfermera, ¿no? Escuchó lo que le dijo el paciente, los dos también hace una evolución diciendo que el paciente renunció, aparte de la nota que usted hace. ¿No? Ya, digamos que el paciente aceptó. La idea de la simulación es que ustedes hagan tal cual lo harían con una persona normal, ¿cierto? Porque si ustedes no lo hacen con una persona que es un muñeco, digamos, bien, peor lo van a hacer con una persona normal, pues, ¿no? O sea, olvídense, digamos. ¿Sintió todas las paredes? Sí. Ya. Examen físico, ahí, digamos, ¿no? O sea, se pueden agachar, digamos, ¿no? Y palpar adecuadamente, porque introducir los dedos y sentir, ¿no? Ahí se siente el cuello bastante bien, pero también sientan las paredes lateral, superior, inferior, todo, ¿no? Es el único caso, en otro caso se puede. Bueno, ahora el tacto rectal. ¿Tenemos que hacer esto con trauma pelvis? Sí. Porque el tacto rectal también puede producir lesiones, puede haber sangre, puede haber hemorragia. En varones, al hacer el tacto rectal, si no palpan la próstata, se dice próstata flotante, tiene que haber una lesión de uretra arriba. ¿Cómo hace el tacto rectal? A diferencia del tacto vaginal, que a ustedes no usan los dedos, pero totalmente nosotros en el hospital, normalmente los internos, un tacto, ¿no? Entonces, ni los recientes quieren hacer tacto, ¿no? Entonces, los internos hacen el tacto, ¿no? Tienen que escribir, o a veces depende para qué sea, ¿no? O sea, hace tacto para muchas cosas en realidad. Dentro del examen físico, por ejemplo, de un abdomen agudo, tendría que hacerse el tacto rectal. ¿Por qué tendría que hacerse? ¿Qué identifica? No trauma, hablemos de un abdomen agudo. ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? Una preparación recto vesical. Eso es más raro, ¿no? Un abdomen agudo. Una persona mayor de 60 años. Puede haber Había un viejo aforismo que los médicos practicaban que se decía: el que no mete el dedo, mete la pata. Era un dicho de el médico no mete el dedo, mete la pata. Me acuerdo que era residente de del doctor Alcoba, que era uno de los jefes de San Juan de Dios, una de las salas, no me acuerdo si la sala, una de las salas. Él decía que siempre en la jornada que había los residentes exponían, ¿no? Que nos hablan, doctores, no se olviden ustedes, lo que no mete el dedo, mete la pata, ¿no? Y obviamente el tacto rectal era una herramienta que todo el tiempo hacían, no había tanta cronoscopía como hay ahora, ni espectroscopia, ¿no? El examen físico. Pero una de las cosas es que al tacto rectal ustedes pueden identificar tumores que hay en el recto. Con el tacto no más pueden identificar, ¿no? Entonces, para los pacientes mayores de 60 años, el tacto es importante, pero también para los pacientes con cáncer de próstata. Porque el cáncer de próstata también se identifica, no me acuerdo cuando yo era de urología, en San Juan de Dios también, justamente el urologo, chicos, van a ver un paciente con cáncer de próstata, ¿no? Me acuerdo que nosotros el tacto, toditos los estudiantes, no dio pena por el paciente, no, con miedo. El paciente, bueno, ya éramos creo que 5 estudiantes. Imagínense, ustedes son el paciente. Pero yo no lo he adecuado, o sea, pero claro, pero yo lo sentí, la verdad que era estudiante, hasta ahora el día de hoy me acuerdo cómo era la próstata con cáncer, ¿no? Y era como una rugosidad, digamos, si ustedes quieren así durito, como esto, como un nudillo, así varias nodulaciones tenía el cáncer de próstata. Y normalmente la próstata es blandita, digamos, no tiene esa dureza, es una piedrita, digamos, en otras palabras. Y obviamente, ahora ya hay muchos exámenes, tenemos el PSA, que son estudios que se hacen, ¿no es cierto? Y que el paciente muy rara vez, al menos yo he escuchado que le hagan el tacto, aunque siempre el urologo le hace el tacto o el proctólogo, ¿no? Para identificar más que todo la próstata. En trauma, lo que nosotros tratamos de identificar, empezamos con el tono, ¿no? Nos interesa saber el tono, pero tiene una técnica, así como el tacto vaginal tiene una técnica, debemos lubricar las manos, siempre hacerlo con guantes, siempre hacerlo con el pudor del paciente, ¿no? Entonces, nosotros lo primero que vamos a hacer, si este es el esfínter del ano, lo primero que vamos a
a hacer es ubicarlo, obviamente pedirle permiso al paciente, ubicarlo y hacer este movimiento, ¿no? Hacemos un movimiento que se denomina el coqueteo anal, ¿no? Que van ubicándolo, mejor si lo hacen con silocaína en gel y esperan unos 30 segundos y esperan que la lidocaína en gel haga su efecto, ¿no? Luego yo le voy a pedir al paciente que empuje. El paciente cuando empuja como para defecar, en ese momento yo introduzco de a poco el dedo, no que despacio, vaya, muchas veces los pacientes se contracturan, entonces ahí ellos hacen más daño, entonces uno tiene que ser tranquilo, relájese, ya va a pasar, vuelve a empujar de nuevo, vuelve a empujar y ya cuando empuja, uno va introduciendo a poquito. Y el tacto rectal es bastante rápido, no es que me quede ahí una hora, tiene que ser algo de 30 segundos, un minuto máximo, ¿no? Porque yo voy a llegar a palpar la próstata allá arriba y luego palpo las paredes. Y si ustedes se agarran la mano, es como palpar esto, digamos, ¿no? Palpar los lados, ¿no? La mucosa se siente tal cual la mucosa de la boca. Algunas veces la ampolla rectal puede tener heces, ¿no? Puede estar ocupada con heces. Vamos palpando, sentimos que no haya nada y retiramos el dedo. Siempre vamos a valorar qué es lo que sale, ¿no? Si sale sangre, sale orina, ¿no? Puede salir algo por ya nosotros podemos sospechar algo, ¿no? Entonces valoramos, miramos, podemos olerla, hasta ahí no van a probar. Ese sentido no lo hemos usado todavía. Bueno, alguna vez nos han llegado vómitos de pacientes, ¿no? O alguna vez se orina pero sin querer. Ya. Entonces, el tacto rectal tiene que ir. Luego, lo último del tacto rectal es el tono del esfínter. Cuando el tono del esfínter está flácido, yo voy a sospechar que voy a tener una lesión de médula, y generalmente médula cervical, que puede estar asociado a un priapismo, si es varón, o a un priapismo, que indica lesión de médula. Probablemente el paciente va a quedar lisiado. Vale. 1, 2, 3. Ya. Otra cosa que es importante es un observador. Observe, valore la región posterior. Como es un traumatizado, tiene que valorar todo. Puede tocar. Primero observe y luego toca. Ya. Aquí hay un error. Primero que tiene que ir a observar siempre es la región de la cabeza. ¿Ya? Muchas veces hay lesiones aquí en la cabeza, heridas, fracturas, que no hay nada. Luego observamos toda la región. Mientras más nos acerquemos, por eso es un museo, miramos bien toda la región. Y luego empezamos por el centro, a hacer compresión con fuerza. Y luego vamos a ir por los lados, ¿no? Normalmente al examen físico nosotros vamos a encontrar anormalidades. Por ejemplo, si hay una fractura, puede haber una moreteado acá, ¿no? O acá, o directamente desplazado, una ruptura de columna, se la ve claramente. O puede haber objetos que hayan entrado dentro, ¿no? Heridas pequeñas, pero que hayan traspasado. El examen de la región posterior es muy importante, pero hasta el día de hoy se siguen cometiendo errores porque no hacen esto los médicos, ¿ya? Porque el paciente llega, ¿no?, en la camilla y yo le veo la herida que está arriba, me pongo la herida y me olvido de hacer el examen físico. O sea, no se hace el examen físico posterior y es muy importante, ¿ya? Entonces vamos a ir rotando para hacerlo, ¿ya? Bien, bajen otra vez acá en esta posición. Listo, ahora vamos a rotar para allá. Allá, como esta de acá. Nosotros tenemos que ver que haga la compresión, entonces hay dos formas, podemos arrollarlo, ¿no? Y podemos usarla ahí. Bájalo. Extiéndelo, agarra acá. Extiéndelo, extiéndelo la mano. Ahora fíjense, acá es importante. Ustedes acá se movilizan para que quede esto bien en esta región. Esto lo queremos completo, ¿no? Ya. Ahora la compresión tiene que ser con fuerza. A ver cómo lo vayan ustedes. Háganlo. Eso. Pero más fuerza tendríamos como, digamos, ¿no? Esto es muy largo, digamos, ¿no? O sea, hay dos formas de agarrarlo, digamos. Una forma es que nosotros agarremos y lo giremos esto. No te va a agarrar acá. Cruzarlo. Vale, con fuerza, ¿me acuerdas? Sí. Fíjense, estamos haciendo bastante presión, ¿no? Sí. Y luego vamos a girar. Usted gira para acá y yo giro para este lado. Gira. Agarra acá. Eso. Acá. Eso.
falta acá la compresión que estoy haciendo. Entonces ustedes siempre van a evaluar cómo están haciendo su compresión. Luego esto finaliza con que ustedes agarran y lo colocan esto debajo del paciente. Y se acaba. Esa es una forma, ¿okay? Cuando ustedes no tienen las pinzas, digamos, ¿no? Por abajo, por arriba, la cosa que quede ahí fijo. Esta es una forma, ¿ya? Esa forma la vamos a predicar primero, y la otra forma es con clavos. El clavo que tenemos acá. Pero a veces en algunos lugares de clavo, digamos, como todo, no hay gasolina, no hay diésel. Bien, entonces vamos a ir haciendo de 4 en 4. Esto. ¿De dónde lo puedo poner? Ya, saquen la mano. Ven aquí dos conmigo acá, este conmigo, con fuerza. Y la otra persona, jala lo más fuerte que pueda. Ahí, ¿no? Hágalo usted así. Y el que va a colocar los clamps, hay que tener cuidado. Primero se agarra solamente un diente. ¿Ya? No, ahí. Eso es lo que no sabe. Entonces, siempre que ustedes van a colocar un clamp, tienen que meter su dedo. ¿Ya? Cuando ustedes van a agarrar el pene al paciente. ¿O no? Sí. Sí, bueno, si tiene una herida, después meten su dedo y colocan. ¿No? Siempre los puntos. Y luego allá. ¿No? Yo te voy a estar fijado, ahora coloque luego allá al otro lado. Entonces, esto es eso. No, uno nomás. Señor, así es delicado, ¿no? Si es relojero o es carpintero. No es tramato, dice. Ya, entonces ahí estaría la paz. Igual de todas maneras nosotros comprobamos si está bien tenso, ¿no? Porque podemos darnos cuenta de la tensión. Igual